Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. ¿Estamos en riesgo de que se acabe el derecho internacional? Las principales potencias económicas y militares del mundo se disputan territorios, han invadido o adelantado acciones para ocupar países extranjeros. El panorama internacional es confuso. ¿Cómo se puede fortalecer el rol de organizaciones multilaterales como la ONU para que puedan evitar futuras guerras e invasiones? Para este capítulo hablamos con Óscar Palma, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con Roberto Denis, periodista de Armando.info, con Andrés Villamizar, analista en Seguridad y Asuntos Internacionales, con Federmán Rodríguez, director académico del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, y con Sandra Borda, profesora de Ciencia Política y Estudios Globales en la Universidad de los Andes. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 176 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Me creerían si les cuento que una película salvó al mundo de un desastre nuclear? La historia es bastante interesante. Era el año 1983. El mundo parecía dividirse en dos bandos, el lado capitalista liderado por Estados Unidos y los países de la OTAN, y el bando comunista con la Unión Soviética, Alemania Oriental, Cuba y otros países de Europa Central. La tensión entre los dos bandos estaba en un punto máximo, y ambos bandos amenazaban y al mismo tiempo temían una guerra nuclear. El mundo parecía al borde de un cataclismo que nos llevaría a la aniquilación total. Había paranoia y ansiedad. El gobierno británico anunció la llegada a la base aérea de Greenham Common de los primeros misiles de crucero estadounidenses lanzados desde tierra, y poco después la Unión Soviética abandonó las negociaciones sobre el armamento con Estados Unidos en Ginebra. El 20 de noviembre de ese año estaba programado el estreno en el canal ABC de Estados Unidos de una película hecha para televisión titulada The Day After, o Un Día Después en español. La película muestra un conflicto similar al de la Guerra Fría, pero finalmente la Unión Soviética dispara sus misiles nucleares que impactan varias poblaciones del estado de Kansas, en Estados Unidos. La película muestra el horror posterior, los miles de muertos, el drama de los sobrevivientes, la escasez. Las escenas finales son desgarradoras. Un hospital repleto de víctimas sin implementos médicos, e incluso los médicos y el personal de salud comienzan a morir por los gases letales del ataque nuclear. Roger, understand. Major Reinhardt, we have a massive attack against the U.S. net at this time. ICBMs. Numerous ICBMs. Roger, understand. Over 300 missiles inbound now. Pero antes de que la película se televisara, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, intentó impedir que se transmitiera. Los anunciantes del canal estaban aterrorizados de que sus productos se anunciaran durante la película, que solo tenía 12 minutos de comerciales y estuvo sin publicidad durante los últimos 45 minutos cuando cayeron las bombas. Sin embargo, la película llevó el terror directamente a las salas de las casas a gran escala. Según un estudio de Nielsen, 46% de los hogares estadounidenses vieron la película. De acuerdo con David Craig, profesor de la Escuela Annenberg de la Universidad del Sur de California e investigador de industrias y gestión cultural, creativa y de medios, plantea que Reagan, quien, dada su experiencia en películas, vio y describió el mundo a través de narrativas cinematográficas, cambió el tono de su retórica a las pocas semanas de la transmisión, y luego encontró una contraparte receptiva en Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética. La película sumió a Reagan en tal crisis que firmó el Tratado de Alcance Intermedio de Misiles, el único tratado que permitió el desmantelamiento físico de las armas nucleares. Esa tensión política mundial, esa ansiedad por el motivo que daría luz verde a una nueva guerra mundial, se vive actualmente. La invasión de Rusia a Ucrania, las amenazas de China de finalmente invadir Taiwán, el genocidio en Palestina y la incursión de tropas estadounidenses que sacaron a Nicolás Maduro de Venezuela, la amenaza de invadir a Groenlandia, ponen al mundo en un momento crítico. ¿Qué puede hacer realmente el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas para detener este tipo de acciones? Esto me contó Óscar Palma, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
Yo creo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tal cual como está estructurado en este momento, tal como opera, no tiene realmente ninguna capacidad para frenar este tipo de situaciones que estamos observando. Básicamente porque ese Consejo no es una entidad autónoma que tome decisiones en sí misma y pensando en el bien del orden global y la paz global, sino que es un Consejo donde se sientan los estados, especialmente las potencias, a tomar decisiones sobre esos problemas. Varios de ellos tienen poder de veto, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia. Y si alguna decisión de ese Consejo va a ser adversa a su interés nacional, va a ser bloqueada. Es decir, los estados se sientan allí a trabajar por su interés nacional, por su seguridad nacional. De tal forma que siempre y cuando exista el poder de veto por las potencias, el Consejo nunca va a tomar decisiones que vayan en contra de sus intereses como tal. De tal forma que allí realmente existen algunos países que se sientan, pero el Consejo como tal realmente está atada de manos en este tipo de situaciones. Puede ser mucho más efectivo otra serie de mecanismos del orden global, por ejemplo, las capacidades militares de los enemigos, las amenazas Estado a Estado, que realmente las decisiones que toma el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar este tipo de acciones que estamos viendo en el orden internacional. Ese año comenzó con toda. Apenas era 3 de enero cuando las noticias desde Caracas despertaron al mundo. Fuerzas del ejército de Estados Unidos invadieron Venezuela, irrumpieron en la casa presidencial y capturaron a Nicolás Maduro. Desde ese momento hasta el día en que grabo este capítulo han pasado 1000 cosas y las noticias se actualizan al minuto. Hubo pánico. Venezolanos en el exilio festejaron la captura. En Venezuela, las celebraciones no se dieron porque aunque Maduro ya no esté en el poder, el aparato político sigue siendo el mismo y ejerció represión y detuvo a personas que celebraron el hecho. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tomó las riendas del país y a pesar de que muchos pensaban o esperaban que fuera el candidato ganador de las elecciones, Edmundo González, al lado de su gran impulsora María Corina Machado, quienes tomaran las riendas. Sin embargo, y aunque Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta interina, el presidente Trump aseguró que serán ellos quienes tomen las riendas del país. Y aunque la salida del poder de Maduro significó un motivo de celebración para muchos, también dejó en alerta a muchos otros. Es válido afirmar al mismo tiempo que el régimen de Maduro y compañía ha asumido en la pobreza a millones de venezolanos que han tomado presos políticos, los han torturado, que ha censurado y asediado a manifestantes y rivales políticos y que la acción de Estados Unidos en Caracas es un antecedente peligroso y que pone en peligro el derecho internacional. Pero vamos por partes. Aunque Nicolás Maduro ya no es el presidente de Venezuela, parece que la cúpula y su círculo cercano permanece al mando. Estados Unidos optó por dejar en el poder a figuras del chavismo, como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, líder del ala más militar del chavismo, y al general Vladimir Padrino, ministro de Defensa. El 9 de enero llegó a Caracas una misión de funcionarios del gobierno de Estados Unidos para una reapertura de la embajada de ese país en Caracas, que está cerrada desde 2019. La petrolera estatal PDVSA publicó un comunicado en el que asegura que están en una negociación con Estados Unidos para la venta de grandes volúmenes de petróleo. Según Trump, empresas petroleras estadounidenses se harán cargo y Venezuela le entregará a Estados Unidos 30 millones de barriles de petróleo. El 12 de enero, el presidente estadounidense publicó en red social Truth Social una imagen modificada de su perfil en Wikipedia, en el que aparece como presidente interino de Venezuela. Esto va en línea con las declaraciones del gobierno en las que asegura que son ellos quienes se harán cargo del país y que canceló una nueva serie de ataques a Venezuela gracias a la cooperación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según el secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos ya tiene un plan de 3 fases para Venezuela. Según este plan, Estados Unidos va a mantener una tutela prolongada sobre Venezuela. Pero más allá de si el poder queda en manos de la oposición, del chavismo o del gobierno de Estados Unidos, queda la duda de si esto va a significar una verdadera transición hacia la democracia o si solo se trata de un cambio de nombre en la presidencia. Con la oposición fuera de los planes de Trump para Venezuela y las negociaciones de Estados Unidos con Delcy Rodríguez y la cúpula madurista, ¿qué le espera a Venezuela después de la intervención de Estados Unidos? Escuchemos el análisis de Roberto Denis, periodista de Armando.info.
tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, da la sensación de que todavía, digamos, el país, la sociedad, está a la expectativa de ver si finalmente este proceso, si se quiere, traumático, que fue lo ocurrido el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, abre la posibilidad hacia una transición política que conduzca a, digamos, a la vuelta de la democracia y la reinstitucionalización del país. De momento es algo que todavía no está muy claro, no se ve en el horizonte si finalmente los Estados Unidos y la administración de Donald Trump se van a conformar con una suerte de madurismo sin Maduro y una suerte de régimen tutelado por parte de Delcy Rodríguez, en el que fluyen los negocios, especialmente el negocio petrolero. Y no se sabe si va a haber presión, digamos, para forzar a que el régimen, que de momento sigue intacto, se podría decir, finalmente abra un proceso político que conduzca, como digo, hacia una transición hacia la democracia. Es todavía, como digo, incierto, todavía no pareciera estar esa discusión sobre la mesa. Y toca, digamos, esperar para saber finalmente hacia dónde va esto, ¿no? Porque seguramente la estrategia de Delcy Rodríguez será la de ganar tiempo, complacer a Donald Trump con el asunto de los negocios petroleros y tratar de permanecer lo más posible en el poder y así, digamos, alargarle la vida al régimen venezolano. Por supuesto, uno de los países más preocupados por las consecuencias de lo que la acción militar en Venezuela pueda significar es Colombia. El antagonismo entre los presidentes Petro y Trump se dio desde el principio. Las relaciones entre los gobiernos de los dos países ya estaban en un punto sensible. Hace más o menos un año, en enero de 2025, cuando el presidente Petro rechazó el aterrizaje de un avión militar con colombianos deportados desde Estados Unidos y afirmó que los colombianos merecían un trato digno y respeto y preferiblemente debían ser deportados en vuelos civiles. Meses después, en septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump desertificó al país porque consideraba que no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico y por el aumento significativo de los cultivos ilícitos. Este mes, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Petro criticó las órdenes militares asociadas al apoyo de Estados Unidos a Israel y pidió a los soldados no seguir las órdenes de su gobierno por ir en contra del derecho internacional. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Esto causó que el gobierno de Estados Unidos cancelara la visa al presidente colombiano y de varios funcionarios de su gabinete y además que fuera incluido en la llamada lista Clinton. La tensión solo ha subido con los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Mar Caribe y en el Pacífico. Hasta el 31 de diciembre se contaban 34 botes destruidos y 110 personas asesinadas en estas operaciones efectuadas por el Comando Sur de Estados Unidos que se han hecho sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de los Estados Unidos. El ataque a Caracas y a la captura de Maduro llevaron este antagonismo al punto máximo. El 3 de enero, en una rueda de prensa que dio el presidente Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, no descartó la posibilidad de una operación militar similar en territorio colombiano y dijo: "Me suena bien una operación en Colombia". Ante esta amenaza, el presidente Petro convocó a marchas el 7 de enero por la soberanía del país y en ese momento de máxima tensión sucedió una llamada telefónica entre los dos mandatarios que aclaró un poco el panorama. De hecho, en una entrevista reciente que dio el presidente Petro al diario El País, contó que el mismo presidente Trump le dijo que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaba preparando algo ya, planificándolo, una operación militar, y que temió correr con la misma suerte que Nicolás Maduro. Sin embargo, la conversación entre los dos mandatarios pareció calmar las tensiones y concertaron una reunión que se hará en Washington el próximo 3 de febrero.
La amenaza del gobierno de Estados Unidos también se ha extendido a otros países de la región como México. Hace unos días el presidente Trump aseguró que las fuerzas norteamericanas estarían preparando ataques terrestres contra los carteles de la droga en México. Visto lo que pasó en Venezuela, ¿existe todavía un riesgo de que pase algo similar con otro país de la región? Le trasladé la inquietud a Andrés Villamizar, analista en seguridad y asuntos internacionales. Yo pienso que desde una perspectiva realista, sí existe un riesgo, pero no es un riesgo generalizado ni automático para toda la región. Estados Unidos tiende a actuar con mayor presión, bien sea política, económica o incluso retórica, cuando percibe amenazas directas a su seguridad nacional. Narcotráfico a gran escala, crimen organizado transnacional, migración descontrolada o la presencia de actores extrahemisféricos que ve como adversarios. En ese sentido, Venezuela representa un caso particular, no necesariamente un modelo replicable. Su colapso institucional, su rol en economías criminales regionales y sus alianzas estratégicas la convierten en un foco distinto al del resto de América Latina. En cuanto a México en particular, el tono duro creo que corresponde más a una lógica de disuasión y negociación que a una intención real de intervención. Yo pienso que la amenaza es muchas veces una herramienta para modificar conductas y no un anuncio de acción inmediata cuando analizamos a Estados Unidos. En resumen, yo pienso que el riesgo existe, pero está altamente condicionado al comportamiento de cada estado y cómo este impacte los intereses estratégicos de Estados Unidos. El poder de Estados Unidos en el mundo es muy grande y sumado a lo que pasó en Venezuela, los siguientes en la lista parecen ser los daneses. Ese país del norte de Europa tiene como parte de su territorio una zona muy codiciada por todas las potencias mundiales, Groenlandia. El presidente Trump aseguró que tiene los ojos sobre ese territorio en el norte del mundo. Hace poco dijo, abro comillas, «Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se van a apoderar de ella y no vamos a tener a Rusia o a China como vecinos». Cierro comillas. Para el gobierno de Estados Unidos este es un territorio importante. Cualquier avance militar en este territorio controlado por Dinamarca pondría en jaque a la OTAN, ya que sería la primera vez que un país miembro de esta organización ataca a otro. El 5 de diciembre de 2025, Estados Unidos publicó su nueva doctrina de seguridad nacional, un documento de 33 páginas en el que expone su objetivo de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina y desarrolla la visión America First, Estados Unidos primero, del gobierno de Donald Trump. Estados Unidos reafirma la decisión de ampliar su despliegue militar y su influencia en la región bajo los argumentos de frenar la inmigración, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales. Esto es especialmente preocupante a la luz de las declaraciones del presidente Trump cuando dijo que su poder como comandante en jefe está limitado únicamente por su propia moralidad, dejando de lado el derecho internacional y otros controles a su capacidad de usar el poder militar para atacar, invadir o coaccionar a naciones de todo el mundo. Las amenazas de invasión, por las buenas o por las malas, establecen un antecedente peligroso y que ya conocemos. Según analiza el editor internacional de la BBC de Londres, Jeremy Bowen, el riesgo es que si Trump persiste en su rumbo, el mundo vuelva a ser como era en la época de los imperios hace un siglo o más. Un mundo donde las grandes potencias con mucha influencia y poder económico y militar buscaban imponer su voluntad y donde poderosos nacionalistas autoritarios llevaron a sus pueblos al desastre. Incluso gobiernos y organismos multilaterales han expresado su preocupación sobre los efectos de este tipo de acciones en el sistema jurídico internacional. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirmó que la intervención socava la seguridad global porque, abro comillas, sugiere que las naciones poderosas puedan actuar unilateralmente sin sanción, cierro comillas, lo cual podría debilitar los principios de soberanía e integridad territorial. Según le dijo a los medios la portavoz principal de la oficina, Ravina Shamdasani, lejos de ser una victoria para los derechos humanos, la intervención militar daña la arquitectura de la seguridad internacional y hace que todos los países sean menos seguros. Días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, hubo una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, dijo que se encontraba profundamente preocupada por el incumplimiento de las normas del derecho internacional en relación con la acción militar del 3 de enero.
y aunque muchos de los países rechazaron las acciones de Estados Unidos, más allá de los pronunciamientos a favor y en contra, no se llegó a ninguna resolución. Y es que pareciera que el derecho internacional, esas normas mínimas que la humanidad creó para evitar guerras mundiales como las que ya hemos vivido, no parece tener los dientes suficientes para detener nuevos escenarios de invasión y guerras internacionales. ¿Cómo se puede fortalecer el rol de organizaciones multilaterales como la ONU para que puedan evitar futuras guerras e invasiones? Le trasladé la inquietud a Federman Rodríguez, director académico del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Ante las circunstancias actuales, uno podría en efecto preguntarse por en qué medida se puede fortalecer el rol de organismos multilaterales como la ONU para evitar este tipo de acciones o responder a este tipo de acciones. Y en suma, yo diría que en su estructura actual, Naciones Unidas no puede ir más allá de lo que ya ha hecho. Y esto por varias razones. Primero, Naciones Unidas cuenta con recursos limitados, a pesar de que su mandato original fue en efecto constituirse como una especie de guardián de la seguridad y la paz internacional. Pues este mandato tan ambicioso siempre ha estado limitado por sus recursos por demás muy escasos para obviamente cumplir ese mandato. También Naciones Unidas es el reflejo de los intereses y las preferencias de sus Estados miembros. Y en últimas, uno podría decir que el sistema le reconoció un lugar privilegiado a las grandes potencias. Por esa razón, el Consejo de Seguridad, que tiene como los dientes del sistema, pues siempre ha estado limitado frente a circunstancias como esta, como la que estamos viviendo, en la que los Estados Unidos básicamente podría vetar una resolución que condenara desde el Consejo de Seguridad esa intervención en Venezuela. Yo creo que mi postura al respecto la resumió muy bien un embajador ante Naciones Unidas de Estados Unidos, Henry Cabell Lodge. Él señalaba que básicamente Naciones Unidas fue creada para prevenir que caigamos en el infierno, pero no fue creada para llevarnos al cielo. Pero Estados Unidos no es el primero en romper las reglas recientemente. En febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera desde la vecina Bielorrusia y se dirigieron hacia la capital ucraniana, Kiev, se configuró como la primera gran fisura en el orden internacional después de 1945, cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Rusia justificó la expansión como una restauración de la Rusia histórica y negó la legitimidad de Ucrania como Estado independiente. Como señala el diplomático y escritor británico Robert Cooper, países como Rusia, entre otros, han adoptado estas pulsiones imperialistas que niegan la soberanía a terceros países según sus propios intereses, lo que muestra una ruptura fundamental con el sistema surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Otro conflicto similar que muestra cómo las principales potencias del mundo se están disputando el poder sobre otros países es el de China y Taiwán. Aunque el conflicto originalmente data de 1949, cuando el Partido Comunista de Mao Zedong derrotó al gobierno nacionalista del Kuomintang y los nacionalistas huyeron a la isla de Taiwán y establecieron allí la República de China. Sin embargo, a día de hoy, China considera que Taiwán es una provincia rebelde que debe reunificarse con el continente. La presión de China sobre la isla es cada vez más grande, tanto que el 29 de diciembre de 2025 hizo sus maniobras militares más extensas alrededor de Taiwán, afirmando que los ejercicios con fuego real simulaban un bloqueo de los puertos clave de la isla. Un reporte de The Washington Post recoge varios análisis, según los cuales China habría observado detenidamente la operación de Estados Unidos sobre Venezuela como una señal sobre los límites, oportunidades y riesgos tácticos para su avance hacia Taiwán y otras regiones disputadas. Para algunos en Pekín, la acción estadounidense puede usarse tanto como herramienta de propaganda sobre la hipocresía del sistema internacional como una lección de capacidades militares y riesgos del uso directo de la fuerza más allá de las normas. Según un análisis del Real Instituto de Asuntos Internacionales, un centro de investigación independiente con sede en Londres, lo sucedido en Caracas el 3 de enero está relacionado con tensiones más amplias, como la invasión de Rusia a Ucrania y las reclamaciones de China sobre Taiwán.
el argumento clave es que en un entorno en el cual grandes potencias desafían normas internacionales con escasa repercusión, puede reforzar una lógica de esferas de influencia y poder unilateral en otros conflictos, debilitando la principal barrera legal contra la agresión. En este momento de la historia, ¿qué puede detener a las grandes potencias mundiales de invadir a otros países? Escuchemos lo que me contó Sandra Borda, profesora de Ciencia Política y Estudios Globales en la Universidad de los Andes. El comportamiento internacional y particularmente lo relacionado con el uso de la fuerza es un comportamiento que pasa siempre por un cálculo costo-beneficio. Si las potencias ven que un ejercicio de intervención internacional les propone pocos costos y muchos beneficios, no importa cuántas organizaciones internacionales lo prohíban, pues van a incurrir justamente en ese tipo de comportamiento sin ningún problema. En el caso de la intervención de Estados Unidos a Venezuela, por ejemplo, era claro que Estados Unidos percibía que esa intervención no iba a tener un costo grande porque ni Rusia ni China iban a salir a defender utilizando la fuerza a Venezuela. Luego, el costo en términos por lo menos militares, no sabemos más en el largo plazo, era muy reducido. Eso quiere decir básicamente que lo que se tiene que hacer para prevenir la utilización de la fuerza ilegal en el sistema internacional es buscar la forma de alterar los incentivos, y esa alteración de los incentivos pasa por una reforma de las organizaciones multilaterales. Es el sistema internacional en su conjunto, son las regiones de países actuando colectivamente, son las mismas organizaciones internacionales las que están en condiciones de imponerle un costo a las potencias a la hora de utilizar ilegalmente la fuerza. Pero piensen en lo siguiente, no existía ningún tipo de organización colectiva en América Latina que estuviese en condiciones de imponerle un costo a Estados Unidos por lo que hizo en Venezuela. Ni siquiera simbólico, ni siquiera retórico, porque la región no fue capaz de tener una posición consensuada frente a esa intervención. Entonces, mientras haya esos niveles de desagregación y de fragmentación, mientras haya poca acción colectiva y poca acción colectiva con dientes, las potencias van a seguir pensando que es perfectamente rentable utilizar la fuerza a nivel internacional para lograr sus objetivos, para satisfacer sus intereses nacionales sin incurrir en costos significativos. Desde 1983 se han grabado cientos de películas sobre una nueva guerra mundial o una confrontación nuclear. Casi todas nos hablan sobre la fragilidad de la vida humana, que puede acabarse a la más mínima provocación o gesto. Ojalá pronto salga otra película lo suficientemente buena o reveladora para que los líderes mundiales sepan que están a tiempo de volver a tiempos más civilizados. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 176 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Iván Ayala.